¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase. Recordemos que aún estamos en la cuarta unidad sobre el México posrevolucionario, pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de el cardenismo. De entrada habría que señalar que Lázaro Cárdenas va a ser el presidente o el personaje que finalmente va a ser capaz de enfrentarse a Plutarco Elías Calles y pues va a terminar con ese periodo que ya vimos en las clases pasadas, que es el maximato, ¿verdad? Que vemos que el maximato fue pues ese tiempo, ese periodo de 6 años en el que se sucedieron tres presidentes mexicanos que no eran más que títeres controlados por el expresidente Plutarco Elías Calles, que era conocido como el jefe máximo de la Revolución Mexicana, y pues de ahí por eso que se le llamara el maximato. Sin embargo, vamos a ver que para las elecciones de 1934 o 35 por ahí, si no mal recuerdo, el PNR, recuerden que ya se había organizado y estaba tratando de proponer un nuevo plan, que era el plan sexenal, ¿no? Que iba a ser el que iba a catapultar al siguiente candidato presidencial a la fama, ¿no? Era el que tenía que darle continuidad al programa del partido y ese programa iba a ser como el eslogan o por así decirlo, la visión de campaña, ¿no? Entonces vamos a ver que Plutarco Elías Calles pues va a elegir a través del partido del PNR pues a este personaje que al principio sí parecía ser muy leal a Calles, que pues es nada más y nada menos que Lázaro Cárdenas, ¿no? Quien va a terminar siendo presidente de México de 1936 al 40. Vamos a ver en qué condiciones. Para empezar, cuando Lázaro Cárdenas ya asume la presidencia, se tuvo que enfrentar a muchísimas manifestaciones, manifestaciones obreras sobre todo, aunque también algunas campesinas, pero las más fuertes fueron las huelgas obreras. Recordemos que durante el Maximato el Estado mexicano había dado un giro hacia la derecha, ¿verdad? Hacia el liberalismo, hacia el capitalismo, mientras que los gobiernos postrevolucionarios de los sonorenses ya habíamos dicho que se habían caracterizado por el populismo, por su intervencionismo o estatismo, por su mayor cercanía hacia los campesinos y obreros, ¿verdad? Porque habíamos mencionado incluso que los gobiernos de los sonorenses habían repartido tierritas, habían acercado a la CROM, al PLN, PLM, etcétera, etcétera, a los obreros más que nada, ¿verdad? Y a los campesinos. Sin embargo, explicamos que con la llegada de la Gran Depresión en el mundo, pues esto cambió, porque vamos a ver que en lugar de eso, el Estado mexicano gira hacia la derecha y abandona todo ese programa, bueno, ese programa de reparto de tierras, de defensa de los derechos de los obreros, abandona pues ese populismo y ese estatismo que había caracterizado al gobierno mexicano durante el periodo postrevolucionario inmediato. Sin embargo, con Lázaro Cárdenas vamos a ver un retorno hacia esas características, porque Lázaro Cárdenas se va a terminar poniendo, aún en contra de la voluntad de Calles, se va a terminar poniendo al lado pues de los obreros y de sus huelgas y las va a terminar respaldando. Una de las huelgas más importantes de este periodo de la presidencia de Lázaro Cárdenas fue la huelga de la compañía del Águila, que era una importante pues compañía de extracción de petróleo y unos problemitas ahí con los patrones y los pagos y todo eso, la jornada laboral. Se van a manifestar estos obreros para exigir mejores condiciones laborales y Lázaro Cárdenas se va a terminar poniendo de su lado, ¿no? Y les va a apoyar a las huelgas, les va a decir que tienen todo su derecho de hacerlo, pero luego las compañías, pues tanto los empresarios como del país como los extranjeros, fueron con papá Plutarco Elías Calles, ¿no? Porque pensaban que todo iba a ser como antes, ¿no? Que si iban con Plutarco Elías Calles, él iba, pues ahora sí que jalarle la correa a su cachorrito. Pensaban que Lázaro Cárdenas iba a ser otro cachorrito más de Plutarco Elías Calles, que iba a obedecer lo que le dijera, pues, Calles, ¿no? Entonces van a venir a rogarle, haz algo, controla a tu cachorro, a tu sucesor, etcétera, etcétera, a tu aprendiz. Pero vamos a ver que aunque le dijeron, bueno, ¿qué hizo Plutarco Elías Calles? Pues para empezar, sí condenó las huelgas. Él sí dijo, no, 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 eso de las huelgas está mal. O sea, Calles quería que continuara esa tendencia hacia la derecha del PNR, ¿no? El abandono de todas esas pues del populismo, del intervencionismo estatal, etcétera.
quería que siguiera girando el país hacia la derecha, hacia el capitalismo, liberalismo. Entonces vamos a ver que él va a condenar abiertamente las huelgas y lo más importante, va a criticar o va a ser muy duro con la tolerancia que el presidente Cárdenas estaba mostrando hacia las mismas, ¿no? Va a ser un golpe duro para Cárdenas que Plutarco Elías Calles, que recuerden que era el que tenía antes todo el poder, muchas influencias en el Congreso, era el que prácticamente dictaba a quién se le daba un puesto, etcétera. Pues eso fue un ataque muy directo. Y vamos a ver que a partir de aquí va a haber una pugna interna. Pero vamos a ver que Lázaro Cárdenas va a salir bien librado porque uno, es el presidente y él ya no se va a dejar manipular. Va a tener los suficientes pantalones como para decir, ¿sabes qué? Lo siento, Calles, pero yo soy el presidente. Y aunque Calles intentó como utilizar su influencia para sacarlo, volver a hacer lo mismo que había hecho con los otros títeres, no lo va a lograr porque Lázaro Cárdenas muy pronto, como él sí defendió a los trabajadores, a los obreros, a los campesinos, pues todos estos sectores populares lo van a apoyar a Lázaro Cárdenas, van a apoyar a su presidente y van a salir en su ayuda en contra de Calles, ¿verdad? Entonces Cárdenas es como esa escena de Avengers Endgame, ¿no? El Capitán América piensa que está solo peleando en contra de Thanos, a Thanos sería en este caso Calles, pero en último momento llega todo su refuerzo, ¿verdad? Su ejército de refuerzo. En este caso, ¿quiénes van a ser los que van a apoyar a Cárdenas ante Calles? Pues van a ser, por ejemplo, los sindicatos y los obreros. Los más importantes van a ser la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, la Comisión, el Comité Nacional, perdón, de Defensa Proletaria, la Confederación Sindical Unitaria de México y también otros grupos de trabajadores como los muy influyentes como los maestros, los agraristas, algunos diputados y senadores e incluso el mismo Partido Comunista van a defender al presidente en contra de los ataques públicos de Calles y de esa manera se va a armar Cárdenas de un amplio respaldo popular del pueblo y también dentro del Congreso, y eso le va a permitir a Lázaro Cárdenas tener él ahora la autoridad y poderse lanzar a la tarea de purgar el Congreso y de expulsar a todos los callistas que eran utilizados por Calles para hacer su voluntad. O sea, va a haber una purga incluso dentro del PNR, del partido, y para no ser el cuento largo, al final Calles va a ser derrotado por Cárdenas. El presidente Cárdenas va a lograr consolidar la autoridad y su poder, su propio grupo de seguidores, y va a terminar expulsando a Calles incluso del país en abril de 1936. Y de esa manera, así como a Thanos, le llegó su fin a Plutarco Elías Calles y su periodo del maximato. Ahora, ¿qué hizo Cárdenas una vez que estuvo en el poder? Para empezar, yo dije que va a retomar esos elementos que habían sido típicos de los gobiernos de los sonorenses, como el populismo, el estatismo, etcétera, ¿no? Esas cercanías de los campesinos y obreros. Por ejemplo, a los campesinos, pues los va a apoyar, en su periodo lo va a apoyar hasta 700,000 ejidatarios, regalándoles o dándoles 18 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, de hecho, dato curioso es que el presidente Lázaro Cárdenas dio una mayor cantidad de hectáreas superior a la de todos los gobiernos juntos que le habían precedido, ¿no? Desde la época del fin de la Revolución Mexicana. Entonces nadie le había dado tantas hectáreas a los campesinos como Lázaro Cárdenas. Él sí le dio una suma considerable, 18 millones. Nadie se había preocupado tanto por los campesinos. Y además otra forma en la que los apoyó fue creando el Banco Nacional de Crédito Agrícola, que luego se va a transformar en el Banco Nacional de Crédito Ejidal. Entonces les va a dar recursos para que puedan seguir produciendo, cosechando, sembrando. Y lo más importante y razón por la cual Lázaro Cárdenas ha pasado la historia es porque recuerden que desde el porfiriato, pues el porfiriato le dio privilegios, ¿no? A las empresas extranjeras, sobre todo a las estadounidenses, inglesas, etcétera, pero además las estadounidenses que eran las que tenían el control del ferrocarril. Entonces lo que hizo Lázaro Cárdenas, como el hecho de que las empresas estadounidenses o extranjeras tuvieran el control de los ferrocarriles en México, pues les tenían que pagar, era un estorbo, o sea, como que eso no permitía que fuera más ágil el comercio, el transporte de productos, o sea, había que pagarles, etcétera, etcétera. Entonces Lázaro Cárdenas va a tomar la decisión muy valiente de nacionalizar los ferrocarriles el 23 de junio de 1937 y va a crear una nueva compañía que va a ser Ferrocarriles Mexicanos. De esa manera el gobierno se va a encargar ahora de los ferrocarriles que están en nuestro país, ¿no?
Y lo más importante y lo más valiente y por la razón por la cual se recuerda a Lázaro Cárdenas, pues va a ser la famosa expropiación petrolera, ¿verdad? De 1938, si no mal recuerdo, el 18 de marzo de 1938. Ese día fue o sea, realmente un acto revolucionario, fue la noticia del momento. Hizo lo mismo que con los ferrocarriles, pero recordemos que pues compañías estadounidenses, inglesas, se les habían dado concesiones desde el porfiriato para extraer el petróleo, se les habían dado concesiones o derechos sobre el suelo y el subsuelo, y habíamos mencionado incluso que los presidentes anteriores a Lázaro Cárdenas, si bien ya tenían la base legal para, por ejemplo, aplicar el artículo 27 que correspondía a los derechos de la nación sobre el subsuelo y el suelo, no aplicaron ese artículo, o sea, al 100, por así decirlo. Porque incluso vimos con Obregón, ¿se acuerdan que Obregón negoció con Estados Unidos a cambio de que Estados Unidos lo reconociera como un presidente legítimo? Firmó los acuerdos de Bocarelli y de esa manera Obregón, por ejemplo, vimos que negoció que la aplicación del artículo 27 no podía aplicarse en retroactivo. Y de esa manera Estados Unidos había estado todo este tiempo más seguro y tranquilo porque no iba a perder sus derechos, ¿no? Sobre las tierras, sobre el suelo o el subsuelo y el petróleo. Entonces vamos a ver que con Lázaro Cárdenas eso se va a acabar y Lázaro Cárdenas sí va a expropiar ahora sí que el petróleo en México. Obviamente sí va a acordar darles indemnizaciones, o sea, no era de gratis, sí les quitaba todo eso a las empresas estadounidenses, pero iba a darles un pago, ¿verdad? Y aún así Estados Unidos se va a molestar, por cierto, pero es algo muy interesante porque el pueblo va a apoyar a su presidente, va a estar de acuerdo y en sintonía con su decisión de la expropiación petrolera. Y en un momento muy heroico, hasta el mismo pueblo va a empezar a vender sus chivos, sus joyitas, sus pertenencias, desde el más pobre hasta el más rico, con tal de reunir la cantidad suficiente para pagarles a las empresas estadounidenses por los daños o la indemnización por la expropiación petrolera, ¿no? Porque la gente está de acuerdo con la decisión de su presidente de que ya el petróleo tiene que ser de México, ¿no? Entonces, un dato curioso es que Estados Unidos durante esos años, las relaciones entre México y Estados Unidos van a ser muy, muy tensas. De hecho, creo que Estados Unidos tenía como la esperanza de que en poco tiempo México le iba a rogar otra vez que volviera a hacerse cargo de los pozos petroleros porque pensaban que no la íbamos a armar porque no teníamos al personal capacitado suficiente, a los ingenieros para que pudiéramos seguir extrayendo el petróleo y decían, no, no, van a volver, nos van a rogar, ¿no? Pero vamos a ver que, o sea, que sí la armamos. De hecho, vamos a ver que incluso durante este tiempo se crea Pemex y vamos a ver ahí que los pocos ingenieros o el personal capacitado que se quedó, pues le echó bastante ganas para poder sacar adelante Pemex, ¿no? Y que ya el petróleo no volviera a las manos de los extranjeros, específicamente de los estadounidenses. Y otro dato curioso es que durante ese tiempo, recuerden que el contexto coincide con la Segunda Guerra Mundial. Ahora sí que es un dato algo controversial, pero como Estados Unidos ya no le va a querer comprar a México como una forma de castigo, pues el petróleo, porque se lo acaban de quitar, durante esos años de la presidencia de Lázaro Cárdenas, México le estuvo vendiendo el petróleo pues a la Alemania nazi, que está allá en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso lo hablaremos con más detenimiento en Historia Universal, pero eso es un dato muy interesante y muy controversial que podemos discutir en sexto semestre. Ahora, otra cosa que también hizo Lázaro Cárdenas fue crear como un sindicato de sindicatos, ¿no? Vamos a ver que va a crear la Confederación de Trabajadores de México en 1936 porque a él le interesa pues proteger los derechos de los trabajadores. Y también vamos a ver que es durante su presidencia que el PNR va a experimentar una poca evolución, por así decirlo. Y recordemos que el PNR se funda en 1929 durante el Maximato. Pero para 1938, con Lázaro Cárdenas, el partido va a evolucionar y se va a transformar en el PRM, el Partido Revolucionario de México o mexicano, ¿no? Y va a tener no solo una transformación en su nombre, sino también en su estructura u organización. Va a ser el culmen, por así decirlo, de todo este proceso de atención hacia todos los sectores sociales, ¿no? El populismo característico de los gobiernos postrevolucionarios, porque vamos a ver que decíamos que además otra característica de los gobiernos postrevolucionarios va a ser el autoritarismo. Pero este autoritarismo va a ser muy estructurado, o sea, a través del partido oficial de la Revolución Mexicana,
el gobierno va a tratar de tener el control de todos los sectores sociales, haciendo que toda persona tenga que estar integrada dentro del partido en alguna de estas secciones. Es decir, con el PRM se van a crear 4 secciones muy importantes que aglutinaban a los 4 sectores más importantes de la sociedad mexicana. 1, el sector campesino. 2, el sector obrero. 3, el sector popular, que prácticamente se refiere a los empleados de gobierno, más que nada a los maestros. Y finalmente el sector militar. Y vamos a concluir señalando que es también en este contexto que aparece este partidito pues de derecha que va a ser muy crítico con el PRM y que va a defender más que nada los ideales burgueses, liberales, católicos, etcétera, etcétera. Y va a ser el Partido Acción Nacional, pues que se crea en 1939 durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Este partidito pues fundado por varios personajes muy reconocidos en su época como Manuel Gómez Morín, y que se van a ser bastante críticos del gobierno en turno y que van a estar ahí compitiendo y compitiendo en las elecciones y que pues van a estar ahí sin soltar el dedo del renglón hasta que finalmente vamos a ver que va a ser este partidito el que va a conseguir algo histórico, la alternancia política, cuando por primera vez México tenga un presidente de un partido distinto al que después se va a llamar PRI, ¿verdad? Partido Revolucionario Institucional. Va a ser este partido, el Partido Acción Nacional, el que va a hacer historia en las elecciones presidenciales del año 2000, cuando finalmente, pues ahora sí, después de casi como unas 7 décadas de dominio del PRI, antes PRM, antes PRN, pues ahora sí este partido va a triunfar, ¿no?, en las elecciones, aunque anteriormente ya había ganado, ya había conseguido la alternancia, se había conseguido la alternancia política o se había logrado el triunfo del PAN en nuestro estado de Baja California, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar, es todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta la próxima, adiós.